Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, don Torre, ¿cómo le va? Maxi Martínez y Pase, Andrés, muy buenas noches, Felipe, ¿cómo anda la gente? Acá le estoy dando cuerda al reloj para tomar un poquito el tiempo. Nuevito reloj. ¿Cómo andan ustedes? Fabián Sosa, muy buenas noches, Fabián. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo andan? El popular Juani Zavala, ¿cómo estás, Juani? Martín Pato Caballo ya se conectó. Genaro, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de Manuel Belgrano. Franco Bacari, muy buenas noches, ¿cómo estás? Andrés Popeo, qué soguero, Andrés. Bueno, vamos a llamarlo al Pato. Ramiro Brizuela, muy buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Hoy vamos a charlar con, con el Pato Caballo. Te mandé la solicitud. ¿Ustedes me escuchan bien? Guadalupe Alignani, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Pato Caballo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo andas? Justo escuché que estaba Guada ahí conectada. Hola, Guada. Guada es hija de mi cómplice, de un amigo, perdón. Hermano, cómplices más, amigos. Lindos nenes, la familia No, Lignani. no, todos. Lindos chicos. ¿Cómo anda, hermano? Pero lo más bien, ¿cómo están pasando el fin de semana? Acá tuvimos un adelantamiento del verano, se clavó 32 grados en Mendoza y posteriormente un viento sonda, que es muy típico de esta época nuestra, un viento caliente que baja de la cordillera, que es bravísimo. Así que muy lindo. Bien veraniego. Pero mirá, así que, no, bien, bien acá, dentro de todo esto, bien, gracias a Dios, y sobre todo compartiendo con amigos, mejor Eso es lo todavía. importante. Así que Mejor bueno. todavía. Por acá un día soñado, ni una nube ha quedado en el cielo celeste del Entre Ríos. La verdad que una noche formidable va a ser hoy. Y más con tu compañía ni hablar. Nos vas a engalanar con tu presencia. Bueno, pero tenés que darme la clave para que mi mujer sienta lo mismo. Hoy vamos a hablar, Sí, del general Manuel Belgrano y de vamos a algunas hablar. cuestiones que poco se saben. Mira, la verdad que vamos a rendir un homenaje hoy, porque bueno, como la mayoría saben, este año 2020 se cumplieron 250 años de su nacimiento, el 3 de junio, y 200 años de su muerte, el 20 de junio. Y la verdad que ha sido un gran olvidado realmente la historia de Belgrano, nos las han contado de una forma, hermano, que nos han Es hecho creer lamentable. que creó una bandera que ni siquiera la creó, nada que ver la bandera que hizo Belgrano Es con lo que... cierto. No, no, y bueno, y nos los han escondido toda la vida, porque si nosotros le debemos esta patria a alguien, es justamente a Belgrano. A Belgrano. Yo siempre digo que, bueno, nosotros decimos que San Martín, el padre de la patria, lo tiene bien ganado, sin lugar a duda, pero entonces Belgrano es el abuelo, o El la madre, abuelo de la patria. o la madre de la patria, porque si hubo alguien quien la parió a la patria, quien la soñó, se embarazó y la parió a la patria fue Belgrano. O sea, lo que le entregó a esta patria Belgrano fue único. Te diría, yo soy sanmartiniano, vos lo sabés, pero te Sí. diría que con San Martín estar ahí y Belgrano por ahí Ahí. empieza a sacarle
una cabeza, porque bueno, tuvo muchas otras cosas que lamentablemente en un pueblo exitista como el nuestro, un pueblo de ganar finales, no importa que perdimos al último, Belgrano Exactamente. lo hemos dejado medio costadito, pobrecito, porque a nivel militar no le fue bien. Y nosotros somos de ese pueblo de glorias nomás, de levantar la copa, no importa si hicimos todo bien. Si no Exacto. levantaste la copa, no ganaste, hermano. Así. Pero qué importante que son las primeras cuestiones en cuanto a los primeros pasos de Manuel Belgrano en esta rica historia, porque son los pasos que después siguió el general San Martín también. Mirá, la verdad, yo siempre lo digo y se lo digo a los chicos en la escuela, lo digo de forma irónica, teníamos a Ronaldo y a Messi en el banco, o sea, salía Ronaldo, entraba Messi. Tuvimos hasta esa suerte tuvo este país, lo hicimos mierda lo mismo. Es cierto. Tuvimos estos dos siguiendo el hilo y lo hicimos mierda, en menos de 200 años lo hicimos mierda. Pero bueno, nada, bueno, un poco rendirle homenaje, ahí está la Carito, una amiga también, de acá de Mendoza. Tuvimos la suerte de tenerlo a San Martín y a Belgrano, y uno tras el otro, siguiendo el mismo hilo conductor. La verdad que Belgrano un distinto, un fenómeno extraordinario, y vamos a hablar mucho de las facetas, vamos a contar un poco las banderas, por supuesto, pero hay tantas cosas tan maravillosas. Ahí está el Martín Jauregui, Sí, Martín, sí. otro cómplice también, otro. Así que, bueno, cuando quiera y vos consideres, Vamos a arrancar. vamos a empezar Arrancamos. a guitarrear, como dicen, ¿no? No, fuera de broma, si bien por ahí chacoteamos tal vez con esta cuestión de la escuela o de guitarrear y demás, pero la escuela ha sido vaciada en cuanto a historia se refiere, digamos. Nos han dejado con el solamente hecho muy puntual de los diferentes próceres en la Argentina, y es una forma de vaciarla la historia, siendo que la historia es tan amplia y tan rica. Yo te voy a decir, mira, ahí está Santiago. Santiago, un abrazo, hermano. Hola, Santiago. Este como el cura nuestro, ¿viste? Este es el que nos casó a nosotros dos. Culpa de él, Exactamente. estamos juntos nosotros. Sí, en realidad, sí, mira, yo te voy a decir una frase que lo dice siempre un amigo mío, historiador, José Antonioni, sanmartiniano él, que siempre dice, para poner un pueblo de rodillas solamente tenés que sacarle su historia, robarle su historia, que no sepan de dónde salieron. Entonces es muy fácil manejarlo a otro nivel, ¿no? Si vos no sabés que viniste de sos bisnieto de los grandes que dieron la vida por la patria, y bueno, ¿qué vas a valorar si no conoces la historia tuya? ¿Qué te puede llegar a hacer sentir orgulloso? Tanto la historia como la tradición, a nosotros que nos gusta la tradición, y somos tradicionalistas y nos gusta todo esto. Pero bueno, es una de las formas. Pero bueno, acá estamos, lo vamos a rescatar al Manuel Joaquín José del Corazón de Jesús Belgrano y Peri. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Sabías el nombre de Belgrano vos? Sí. Completo sí, pero siempre nos queda tan acotado todo, digamos, que Sí. Solamente quedan los nombres de Manuel Joaquín José del Corazón de Belgrano y Peri. ¿Por qué Peri? Porque el apellido original de su papá fue Peri. Su papá se llamaba Domingo Peri. Era un italiano que vino, como tantos europeos, soñó con venir a América a trabajar. No tenía posibilidad de hacerlo vía ciudadanía italiana. Entonces hizo la ciudadanía española. Se pone de apellido, vos me vas a decir Belgrano, no. Se pone de apellido Pérez, que era el apellido más parecido a Peri, y viaja con ese apellido. Se viene acá a la zona de nuestro país, a Buenos Aires puntualmente, y era muy buen comerciante. Empieza a comercializar lo que conocemos nosotros como la yerba mate, nombre original K es yerba, matí, recipiente o vaso. K matí, yerba mate. Empieza a comercializar yerba mate, y como buen comerciante se daba cuenta que traía hierba del Paraguay, de la zona de las Misiones, y se volvía con el flete vacío. Entonces empezó a llevar granos hacia el Paraguay,
llevó hierba hasta Potosí, hasta Bolivia, llevó hierba, llevaba a Cuyo, trajo hierba, el padre Belgrano, y se hizo muy rico, muy, muy rico. Y, un empresario de la época. sí, y comercializaba granos. Después empezó a llevar granos de trigo, maíz, grano. Era un tipo que veía que podía volver con el plete vacío. Entonces, se hace más a nivel económico vendiendo granos, y ahí aparece un poco la historia del apellido Belgrano, que viene del grano bello, en italiano velo grano. Entonces, él hace una pequeña marca que le pone el grano bello, y bueno, empezó a ser conocido como el señor Belograno, y ahí un poco nace el apellido Belgrano. Este señor, Domingo Peri, se casa con una santiagueña de la alta sociedad de Santiago del Estero, que se llamaba María Josefa Caseros. Era una chica de una familia noble, una familia de la alta sociedad de Santiago. Y tuvieron ni más ni menos, ahí está el Jorge García, un amigo de Malargüe, el sur de Mendoza, otro cómplice. Por Dios. Espero que me vayan a ver cuando esté adentro. Bueno, se casa con María Josefa Caseros, tuvieron 16 hijos. 16 hijos. Tenía un equipo de rugby completo con el aguatero también. No, 16 fallecieron 4, 3 muy bebés, chiquititos, y una nena un poquito más grande. Manuel Joaquín José era el séptimo hijo de esa familia, un distinto en todos los aspectos. Él estudia en el colegio de San Carlos, ahí en el barrio de San Telmo. Él nace en San Telmo, en pleno Buenos Aires, sobre lo que hoy es la Avenida Belgrano. En la Avenida Belgrano, Buenos Aires, la calle original de donde él nace, y le pusieron después en homenaje a él, por supuesto, calle Belgrano. No sé cómo se llamaba la calle, alguna vez lo leí, no importa. Claro. Entonces, bueno, nace ahí, va al colegio, fue un distinto en todo, se recibe, termina el colegio, los estudios en Buenos Aires, y bueno, como todo chico empieza a querer estudiar otra cosa, a seguir estudiando, mejor dicho, y tenía 3 posibilidades. Estudiar en Córdoba, que habían estudiado algunos de sus hermanos, las primeras universidades de nuestro país estuvieron en Córdoba. Estuvieron en Córdoba, las más importantes. La Universidad Nacional de las Mulas se llamaba la Universidad de Córdoba, e ir a Chuquisaca, Bolivia, que también fue el primer país de Sudamérica que tuvo universidad, o irse a España. Tenía que tener mucha espalda, que de hecho su papá la tenía, espalda económica, estamos hablando, ¿no? Y su papá lo manda a estudiar a España. ¿Qué lo manda a estudiar a Belgrano? A ver si usted sabe... Perito mercantil lo ahora voy a mandar para que siga. Pero por supuesto, lo manda a estudiar economía. Eso es lo que la gente no sabe, que Belgrano, su papá lo mandó a estudiar economía, si era comerciante el padre. Y Belgrano desobedece por primera vez en su vida a lo que lo manda a estudiar su papá. Y se va a estudiar leyes, abogacía, pero guarda, estudió economía a la vez, hizo 2 carreras. Estudia en la Universidad de Salamanca y Valladolid. Se recibe con medalla de oro, con honores. De hecho, hoy por hoy, en Salamanca, en uno de los aulas donde cursó Belgrano, hay una placa que puso el gobierno español que dice: por estas aulas pasó el prócer argentino Manuel Belgrano. Para que te dé una idea. Eso significa para España. Y bueno, Belgrano termina de la Revolución de Mayo haciendo todo lo posible para independizarse, pero lo reconocen los mismos españoles. Estudia, medalla de oro, y eso le vale la posibilidad de que el Vaticano, era muy religioso, muy católica la familia de Belgrano, de hecho se llamaba del Corazón de Jesús. Sus hermanas, bueno, de los 12 que quedan vivos, eran 7 varones, 5 mujeres, 4 habían fallecido, como te comenté, y sus hermanas todas tenían el nombre de María, por la Virgen. Esto le vale la posibilidad de conocer el Vaticano y que le permitan leer los libros prohibidos del Vaticano, que eran los pensamientos de los filósofos, de Rousseau, Montesquieu. De los filósofos. Claro, hace lo que termina siendo la Revolución Francesa. Entonces, Belgrano accede a esos libros, y lo gracioso, mira, te voy a comentar una anécdota.
que él le manda una carta a su mamá. Su mamá era una mujer súper culta. Mirá que en esa época las mujeres hacían una escuela tipo primaria nomás, muy culta. De hecho, su mamá leía Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y se lo leía a los hijos. Entonces, Si lo habrá marcado a Belgrano, pero si lo ¿qué habrá te parece? marcado la Aparte, presencia de su madre. La él primera estuvo, escuela fue su casa. y él estuvo en la época de la Revolución. En Europa Claro. estaba él ahí. Entonces, él agarra y le escribe a su mamá, le dice: mamá, he tenido acceso a los libros prohibidos del Vaticano, bla, bla, y he leído lo que vos ya me leías de chico, una cosa así. Bueno, él Claro. le da la posibilidad de quedarse en Europa y ser un intercomunicador del Virreinato del Río de la Plata con la corona. Entonces Belgrano dice: no, no, yo quiero volver a mi tierra. Iba a decir patria, no existía todavía, pero volver a mi tierra. Entonces le dan el título honorífico de cónsul perpetuo del consulado español en Buenos Aires, por los honores que él tenía como estudiante. Se vuelve a Buenos Aires, 1794 vuelve a Buenos Aires, y siendo cónsul de español en el virreinato, empieza a hacer lo que yo te quiero contar. Importante, no es una cuestión de banderitas, que es lo que nos han contado. Ahí está la Pitu, también una amiga. Empieza a pensar cometió un gravísimo error Belgrano, que era creer que había que educar un pueblo. Empezó a pensar de educar un pueblo para que sea grande. ¿Qué hace? Hizo escuela de matemáticas, de álgebra. Creó la escuela de matemáticas. Creó la Escuela Naval Mercantil. Él se recibe como economista. De hecho, el Día del Mercantilismo es el 3 de junio, en homenaje a Belgrano, el padre del mercantilismo argentino. Crea la Escuela Naval Mercantil. Él decía que nosotros teníamos que tener una flota propia para comercializar, no contratar barcos de otros lugares. Mirá qué cabeza. Un visionario. La Escuela de Arte, porque él decía que el arte le abría la mente a la gente. Le ayudaba el arte a abrirle la cabeza a la gente. Estamos hablando que es principio 1800, no, 1700, la mentalidad del tipo. 1794, sí, la mentalidad. Empieza hace uno de los primeros periódicos, él fue el primer periodista, hace un diario que se llamaba El Telégrafo Mercantil, para informarle a la gente lo que él pensaba en hacer, sobre todo con la educación. Y acá hay algo extraordinario, que hoy estamos en una época donde tenemos que revalorizar la imagen de la mujer en todos los aspectos. Belgrano fue el pionero. En 1794, Belgrano decía, porque la mujer en esa época hacía una escuela, como decirle, una escuela tipo primaria, donde enseñaban a bordar. Elemental. Claro. Entonces lo que hace él es decir de que, mirá, siempre con la educación, que el Estado tenía que garantizarle la educación gratuita a todo el pueblo, todos los niveles económicos y sociales. Lo que es la escuela pública, termina siendo la escuela pública, lo ejecutó después Sarmiento. Escuela gratuita bancada por el Estado. Escuela de 3 niveles para la mujer, o sea que la mujer podía, el Pablito Rambosi, otro cómplice. Pablito, sí, otro. Este más peligroso que chileno haciendo mapa, garantizar la educación de los 3 niveles a la mujer, primaria, secundaria y universitaria, terciaria. No, él no habla en ningún momento de educación mixta. En esa época no se hablaba. No. Eran conceptos que por ahí no estaban para la época. Claro, pero vos sabés qué decía, sobre todo para las chicas, las mujeres que nos están escuchando, decía de que no era posible que una mujer que tenía la obligación de criar a sus hijos sea una ignorante, porque ella tenía la responsabilidad de que sus hijos sean ciudadanos de bien y bien formados. Entonces una mujer ignorante, que no tenía acceso a la educación, a eso me refiero, pueda formar bien a sus hijos. Mirá la mentalidad. O sea, que la principal, era más importante educar a una mujer que al hombre. Entonces, bueno, hace eso, y después, bueno, hay algo grandioso. Él decía que el sueldo más importante que debía tener un Estado era el sueldo de los docentes. Exactamente.
porque decía el docente tiene la responsabilidad de formar las nuevas generaciones de ciudadanos de bien. Y le decía a las clases políticas, dirigentes de esa época, decía, no pueden ser mezquinos con el sueldo de los docentes, porque ellos van a formar nuestras próximas generaciones. Mirá vos, está loco, ¿verdad? Un adelantado, un tipo fuera de serie. No estaba adelantado, no había sacado 3 vueltas ya. Bueno, eso en cuanto a la educación. En plena época de su consulado, digamos, en Buenos Aires. Ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Tuvo alguna época, como nos dijeron, que Manuel Belgrano era simplemente abogado? Porque la parte militar no la cuentan. ¿A dónde tuvo por así decirlo, estudio de abogado, Sarmiento, Belgrano? ¿En dónde estuvo? No existió nunca. La abogacía no la ejerció nunca. Él se preocupó por la educación, se preocupó por la economía. Dentro del economista hubo ahí otro cómplice mío. Marcelito Gallón. Ahí él, dentro de eso, dentro de lo ecologista, fue el primer ecologista. Él decía de la rotación de los campos, que no había que agotar el campo, había que sembrar distintos tipos de cosas para recuperar el campo. Mirá el pensamiento. Decía de que el Estado tenía la responsabilidad de generar fuentes de trabajo, que no podía ser de que criáramos la vaca, le sacáramos el cuero y vendiéramos el cuero salado, sino que teníamos que criar la vaca, curtir el cuero, fabricar zapato, cartera, campera, lo que sea, y vender las manufacturas, porque de esa forma el Estado podía brindarle trabajo a la gente. Mirá la mentalidad. El famoso valor agregado. Nunca pasó. Bueno, pero sí, realmente fue un extraordinario. El tipo, el primero en pensar eso que te digo, en la ecología, de la rotación de los campos, de no cansar la tierra, que era el recurso principal que teníamos. Entonces, bueno, él dentro de esto, de su momento de cónsul, hay dos acontecimientos en 1806 y 1807. La vamos a pasar medio rápido porque hay una temática mucho más interesante, pero bueno, son las invasiones inglesas, donde él estuvo en ese momento en las invasiones inglesas y se pone a disposición de Santiago de Liniers en 1806. Realmente no pudieron hacer nada y él se da cuenta de que mucha de la gente que estaba en Buenos Aires, que tenía poder político, digamos, firman a favor de los ingleses, de ser tomado por Inglaterra, y él no le convence esto y se va al Uruguay, se va a Montevideo. Cuando Santiago de Liniers reconquista Buenos Aires, bueno, él se vuelve. Pero acá hay un fenómeno interesante, porque ahí Manuel Belgrano con Santiago de Liniers se va a encontrar por primera vez los colores de la bandera, azul, celeste y blanco. Y es que Santiago de Liniers, cuando se ve que estaba muy complicado para reconquistar Buenos Aires, lo que hace es ir a Santo Domingo, a la iglesia de Santo Domingo, a la que está actualmente ahí en San Telmo, y la ve a una virgencita que se llama Nuestra Señora del Rosario de los Buenos Aires. Hoy se llama Nuestra Señora del Rosario de la Reconquista de Buenos Aires. Entonces, esa virgen tenía un manto azul celeste, que es un celeste más fuerte, que no es el celeste pálido de la bandera, y le pide a la Virgen bendición, que lo ayude a recuperar Buenos Aires, a reconquistar. Y él, a las tropas, que habían 2 tropas, una de caballería que se llamaban Husares de Fernando VII, Husares del Rey, que estaban a cargo de Martín de Pueyrredón, y la otra se llamaba Regimiento de la América o la Estrella, que van a ser los antecesores de los patricios. Entonces él les pone un brazalete de color azul celeste, con una cintita blanca, porque blanco fue las banderas de Santiago de Compostela cuando fundaron Buenos Aires. Pedro de Mendoza trae la imagen de Santiago de Compostela y tenían banderas blancas. No me pregunté por qué, pues no lo sé. Pero no me metan en quilombo. Bueno, un brazalete azul por la Virgen y blanco. Entonces ahí ellos se van a encontrar por primera vez con esos colores. Después de la primera reconquista de Buenos Aires, los ingleses vuelven el otro año a volver a tomar Buenos Aires, pero ellos se encuentran a un pueblo entrenado durante un año, que Belgrano forma parte de estas milicias, y él
entra como patricio con el grado de capitán de milicia. Digo los patricios, todavía no se llamaba patricio, es posterior el nombre patricio. Y que Exactamente. de hecho, vamos a aclarar por qué se llaman patricios. Se llaman patricios porque estaban conformados por hombres nacidos en la patria. ¿Me entendés? Por eso se llaman los patricios. Y tenían como rango militar cuestiones honoríficas. ¿Qué quería decir esto? Que el tipo que tenía más coraje, más valentía y que más acto de valentía haya demostrado, tenía más rango. Sea un negro esclavo o sea quien sea. O sea, podría ser que un esclavo sea el jefe militar de su dueño de estancia. A ese nivel. Belgrano tiene el rango de capitán cuando la segunda invasión inglesa. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me seguí? Perfecto. Reconquistan Buenos Aires por segunda vez, por supuesto. Bueno, Belgrano después forma parte de este grupo de revolucionarios, de este grupo secreto que se iba a empezar a juntar en la jabonería de Hipólito Vieites, ya en 1810, cuando empiezan a ver, cuando ven que cae la Junta de Sevilla en España, que Fernando VII estaba preso, que empiezan a perder poder y que quedamos totalmente destetados de la corona española. Bueno, Belgrano va a formar parte de ese grupo, esa logia, digamos, secreta, en la jabonería de Vieites, donde estaba Juan José Paso, su primo hermano, Juan José Castelli, bueno, Mariano Moreno, Saavedra. Entonces él forma parte de esa junta y, bueno, forma parte como segundo vocal de la Revolución de mayo del 25 de mayo de 1810, perdón. Entonces, bueno, él ya se mete en esa cuestión y empezó a ver la puerta de la libertad ya abierta, hermano. Ya tenía otro olor, esto ya era otra cosa. Y él, con sus pensamientos de los filósofos de Europa, Revolución Francesa, y bueno, empiezan a preocuparse seriamente por ver, decir, bueno, ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer? O sea, que nosotros tenemos ganas de hacer nosotros. Sí, y aparte las invasiones inglesas fue algo muy importante porque ellos se dan cuenta que estaban totalmente a la deriva, que España nunca iba a llegar a apoyarlos. Entonces, bueno. Exactamente, y aparte una cosa muy positiva que rescato de lo que fueron las invasiones inglesas fue por primera vez puesto a prueba o el inicio o la llamita o la chispa que incendió esa especie de darle forma a toda esta parte de los pensadores filosóficos y demás, y en un sentir de defender lo propio, lo nuestro, en contraposición de que no nos iban a venir a defender. Entonces entra en esa posición ahí el primer sentir o el nacimiento de lo que se huele a patria, lo que se sería... Yo creo que ellos decían, che, ¿y si nosotros empezamos a ser nosotros? ¿Qué onda? En la Revolución de Mayo, bueno, quien era jefe de los patricios fue Cornelio Saavedra. ¿Qué pasó? En la Revolución de Mayo él fue el que queda a la cabeza de la revolución, Cornelio Saavedra. Entonces deja su cargo militar como jefe de los patricios y lo nombran a Belgrano. Le dan el cargo de coronel de ejército y lo nombran. Y acá empieza a tener su participación después de la invasión inglesa en su vida militar, pues de ahí no paró nunca más como militar. O sea, el estudio de abogado todavía lo estoy buscando, no sé dónde lo tenía el estudio, pero nunca ejerció. Entonces, Belgrano, después de la Revolución de Mayo, hubieron varios acontecimientos, que Chile también se revoluciona y muchos realistas españoles de Chile se querían venir a Mendoza y hacer quilombo acá en Mendoza, y el Paraguay tenía un intendente en Asunción que se llamaba Velasco. Digo intendente, realmente no sé bien cómo le llamaban, no lo sé, esa es la verdad. Digamos, un gobernador, un presidente paraguayo, para explicarlo fácilmente. Velasco estaba en contra de la revolución. Entonces a Belgrano le van a dar, en 1810, en octubre de 1810, le van a dar la misión de que lo vaya a convencer a Velasco de que se una a la revolución, que estaba buena la revolución. Entonces Belgrano ingenuamente dice que sí. Entonces le dice, bueno, váyase, y le dan 350 hombres. Le dicen a Belgrano, bueno, recursos no hay, vea de qué forma. Recursos económicos, a eso me refiero, ni armas tampoco. Y mandan dos ejércitos, uno al norte, al Alto Perú, a Bolivia, al mando de Juan José Castelli, de su primo, y el otro con Belgrano al Paraguay. Y parte al Paraguay, Belgrano, cuando llega a Santa Fe, a lo que hoy es la ciudad de Santa Fe, compra tela roja, amarilla y azul para identificar las tropas. Le ponían un brazalete en el campo de batalla, para que lo entiendan los amigos que nos están escuchando.
según los colores vos te das cuenta qué batallones o qué escuadrones están en el campo de batalla, entonces vos lo movés como en el ajedrez. Sabés que los rojos son de caballería, bueno, azul infantería y amarillo artillería. Entonces él compra rojo, amarilla y azul, distingue las tropas, cruzan más o menos a la altura de Paraná, donde está el túnel subfluvial, que era la parte En la más bajada, claro. Claro, no te voy a explicar a vos, que sos de la zona. Cruzan ahí y se van derecho, cruzan todo Entre Ríos y llegan a la provincia de Corrientes. Llegan a un lugar que se llama Cruz de Papel o Cruce de Caminos, para nosotros hoy es Curuzú-Cuatiá. Curuzú-Cuatiá. Claro, era un cruce de caminos donde se cruzaban la información de las misiones jesuíticas con la otra parte del virreinato, y él se da cuenta de que ya no, Curuzú no era un pueblito chiquito, sino que ya existía, ya era grande. ¿Y qué hace Belgrano? Funda Curuzú. O sea, el primer pueblo patrio argentino es Curuzú-Cuatiá. Entonces, fundó Curuzú-Cuatiá. Ahí lo tenemos en otra faceta. Después de la educación, fundador de pueblo. Cuando llega a Curuzú se entera de que Velasco no era ningún nene de pecho, que no lo estaba esperando en Asunción con un asado, que lo iban a recibir para que le contara qué onda la revolución, sino que estaba en contra de la revolución. Entonces Belgrano se da cuenta que era muy probable que vaya a la guerra con 350 hombres. Entonces empieza a reclutar gente. ¿Y qué hace Belgrano? En Curuzú, aparte de fundar Curuzú, crea la primera bandera, y acá te dejé en Northside. Crea la primera bandera, no es la de Rosario, es la de Curuzú. Y les voy a mostrar la bandera de Curuzú, porque es muy curiosa, y la van a ver muy conocida varias banderas que conocemos nosotros. Miren esto. ¿La ven ahí? Sí. Amarilla, roja y azul. Amarilla, roja y azul. ¿Qué te parece esta bandera? ¿Qué te parece? Igualita a la actual. Mira, ¿a qué se parece esta bandera? ¿De qué país? ¿Y a la Venezuela? Ah, muy bien. Muy bien, don Leandro. ¿Sabe qué? Esa bandera, ¿por qué esa bandera de Curuzú? Acá esto es genial, porque acá vamos a entrar a contar una historia que no nos las contaron nunca. El padre, lo hablamos la otra vez cuando hablamos de San Martín, el padre de la libertad americana, del sueño americano de libertad, fue un venezolano que se llamaba Francisco de Miranda. Él soñó con esa libertad. Entre tantas cosas que hizo fue viajar por todo el mundo y llega a Rusia. Fue amigovio, amante de Catalina II de Rusia. Catalina II de Rusia le regala la bandera de Rusia como la conocemos nosotros, blanca, azul y roja. Masón, Miranda. Masón. Entonces, Miranda en un momento, en 1806, cuando los ingleses nos estaban invadiendo nosotros por causalidad, no por casualidad, porque los ingleses no llegaron por casualidad, perdón, es por causalidad y un arreglo que había. Miranda entra a Caracas, a Venezuela, y les fue muy mal, con la bandera de Rusia. ¿Pero qué pasó? Cuentan dos versiones, de que la bandera de Rusia, el amarillo se había avejentado, estaba sucio y viejo, y se había puesto amarillo el blanco, o la otra versión dice que no, que él cambia el blanco por el color amarillo del oro americano, de la riqueza americana. Entonces, claro, se llama con una bandera madre americana, así se llamó. En 1806, Francisco Miranda entra a Caracas, le pegan un palizón terrible, tiene que agarrar su bandera, su barco, y partió a Inglaterra nuevamente. En el mismo momento que los ingleses estaban tomando Buenos Aires, Francisco Miranda tomaba Venezuela. ¿Vos creés que fue por casualidad? No. Los ojos y los oídos de Francisco Miranda en Buenos Aires era Rodríguez Peña. Y Rodríguez Peña era el que lo apuntalaba políticamente a Manuel Belgrano. O sea, ¿qué pasó? Te la voy a resumir. Manuel Belgrano sabía de la bandera de la libertad de América. Y cuando vio de que se iba a enfrentar a Velasco en el Paraguay, levantó la primer bandera madre americana antes que Miranda, porque Miranda hay una versión que dice que la bandera esa nunca la pudo bajar en Venezuela. Entonces Belgrano la levanta y va a pelear al Paraguay con esos colores de la libertad americana. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo te quedó el ojo? No. Se va al Paraguay. Increíble. Y se entera en un lugar que se llama Corral del Tigre, no me puedo acordar en guaraní cómo era el nombre original, es Concepción, ahí en Corrientes. Empieza a reclutar gente. Y la cosa que cuando llega ahí
le faltaba gente y se entera que Velasco tenía más de 4.000 hombres. Y este llevaba 350. Entra a reclutar correntinos, siempre los correntinos han estado a morir con las causas de quilombo, siempre guerra que ha habido, siempre han habido correntinos. Entonces los correntinos entran a sumar y aparece ahí en Corral del Tigre, Yaguareté Corá se llamaba el pueblo, sí, que no me podía acordar. Hoy es Concepción, en Corrientes, y viene un nene de 12 años a alistarse a las tropas del ejército. Belgrano le dice, no, mijito, usted está... Entonces, claro, era un niño. Entonces le dice, no, y lo manda de vuelta. Era apellido Ríos, Pedro Ríos se llamaba el nene. Pedro Ríos. Le dice al padre, mire, Belgrano me dijo que no. Entonces va al padre y le dice, padre maestro rural. Le dice, mire, yo lo único que tengo para darle la patria es mi hijo. ¿Y qué sabe hacer su hijo? Y entre tantas cosas, tocar el tambor, le dice. Vos te vas a reír. El famoso... El tambor de Tacuarí. Entonces Pedro Ríos se va con Belgrano y Belgrano tenía un segundo jefe que se llamaba Celestino Vidal. Esto es lo más triste o lo más gracioso, todo como quieran tomarlo. Para mí es grandioso. Celestino Vidal era casi ciego. Era ciego, no veía casi nada. Ese era el segundo jefe de Belgrano. Mirá las condiciones que estaba. Paupérrima. ¿Qué hace Belgrano? Le dice a Pedro Ríos, bueno, usted tiene que ser el lazarillo del jefe, del bastón. Y se va a Pedro Ríos. Y le dan un tambor, y le dan la orden a Pedro Ríos de que nunca dejara de tocar el tambor. Ahí me pone el Pablito Rambosi de Yaguareté Corá. Ya me acordé de Pablo. Qué grande, Pablito. Y bueno, la verdad que le dan la orden de tocar el tambor, que nunca dejara de tocar el tambor porque iba a retroceder la tropa y eso no podía suceder, siempre al frente. Y bueno, pierden, alcanza a juntar 700 hombres Belgrano. Y Velasco tenía 7.000, o sea, día a uno. Y bueno, cualquiera de nosotros hubiera pegado la vuelta. Belgrano le dice ahí a Vidal, a Celestino Vidal, le dice, mire, a mí me da lo mismo morir ahora que a los 40 años, le dice. Yo vengo a representar la libertad y la revolución. O sea, si yo a mi gente le demuestro que voy a retroceder, no me sirve. Entonces, va a Paraguarí, pierde la batalla de Paraguarí y después van a Tacuarí. Y pierden. Y acá viene la historia del tambor de Tacuarí, porque Celestino Vidal en un momento empiezan a retroceder, porque los destruían los paraguayos, y cuando van retrocediendo tratando de subirse un bote para salir por el río, para andar al norte, lo encuentran a Pedro Río, el tambor de Tacuarí, en el piso, moribundo, con 2 tiros en el pecho, tocando el tambor. No dejó de tocar hasta que se murió. Fue durísimo la historia del tambor. Por eso la banda militar del Regimiento 1 de Patricios se llama Tambor de Tacuarí, por este chico. Cuando Belgrano vuelve... celebran el Día del Niño en honor a Pedro Ríos. Sí, el 11 de marzo en Corrientes es el Día del Niño correntino por el tamborcito de Tacuarí. ¿Alguna vez yo siempre digo totorocho para no usar una mala palabra, los totorochos le digo yo, un totorocho una vez me dijo, pero eso es una leyenda. No era una leyenda, eso lo escribió Belgrano mismo. Belgrano no creo que tuviese tiempo de andar inventando huevadas, como decíamos los mendocinos. Claro, exacto. Entonces, bueno, Pedro Río, el tambor de Tacuarí, pasa a ser el homenaje de la banda militar de Patricio, y cuando se vuelve Belgrano, hacen unas pautas porque él ve cómo vivían los pueblos originarios, los jesuitas, y dice, no puede ser que vivan así. Entonces hace todas unas pautas de convivencia con los pueblos originarios, entre las cosas que dice que había que hacerle escuelas bilingües, que no podían perder su idioma ni su cultura, que la tierra les pertenecía, y aparte que la tierra le pertenecía a quien la trabajaba. Hace un montón de pautas que son tomadas después, años después, en 1853, por Juan Bautista Alberdi cuando hace las bases de la Constitución Nacional. Muchas de las cosas que vuelve Belgrano, casi lo juzgan en Buenos Aires por mal desempeño en el ejército de la campaña del Paraguay. No, impresentable. Vuelve a Buenos Aires, entonces bueno, en Buenos Aires tiempo después le dice que bueno, que teníamos un problema grande, en 1812 ya, nos vamos a venir más acá. En 1812 teníamos un gran problema, que era que los españoles tomaban los pueblos costeros del río Paraná, del río Uruguay, y sobre todo lo que era Rosario de Santa Fe, y lo mandan en enero de 1812
a Rosario de Santa Fe, a Belgrano. Y allá va a venir, ahí está el Jorge Pulido, un amigo también. Lo mandan a Rosario, y acá viene la historia de cuando se juntó a tomar mate con sus amigos y miró la nube que Y crearon atravesaba. la bandera, ese romanticismo. Es genial. Bueno, la cosa es que llega y el 18 de febrero, perdón, de 1812, él manda a hacer una cucarda, una escarapela, digamos, una escarapela redonda, para identificar las tropas. Escarapela que ahora nos vamos a agrandar, yo me voy a agrandar como mendocino porque la primera vez que se tiene noción de que se haya usado una cucarda en los morriones militares fue en Mendoza en 1810 también, cuando Belgrano iba al Paraguay. Nosotros teníamos un gobernador en Mendoza que se llamaba, que bueno, ya me olvidé, bueno, tengo muchos nombres en la cabeza, Coronel Moldes, el famoso Coronel Moldes. Hoy es conocida la calle Coronel Moldes de Dorrego acá en Guaymallén porque llega a un shopping, a un supermercado. Nadie sabe quién fue. El Coronel Moldes fue el que aguanta la Revolución de Mayo. Cuando Belgrano iba al Paraguay, él aguanta acá, el Coronel Moldes, y crea una cucarda. ¿Qué es esta? Mirá, acá la tengo para que la vean. Toda blanca con un botón azul celeste. Este celeste es medio pálido, imagínense lo más oscuro. Se la ponían en los morriones acá, en las morriones para identificar la tropa. Coronel Moldes estuvo en la reconquista de Buenos Aires, 1806 y 7. Y él escribe una carta en 1810 a Buenos Aires y dice, miren, yo teniendo en cuenta los colores con que se defendió, se reconquistó Buenos Aires, viendo de que Mendoza podía ser embestida por los realistas desde Chile, formé un grupo de alabarderos. La alabarda era una lanza para bajar jinetes, y le puse una cucarda. Esta, la describe, están en los libros, la describe el Coronel Moldes. Y bueno, basándose en esta cucarda, es que Belgrano el 18 de febrero de 1812 hace la escarapela o la cucarda también para identificar las tropas. Por eso el día de la escarapela el 18 de febrero, lo hizo también Belgrano, basándose en lo que había contado Moldes. Y fue que levanta sus dos banderas en Rosario. ¿Me van a decir dos? Sí, dos. ¿Por qué? Porque levanta una donde está el monumento a la bandera y otra en la isla que está enfrente del monumento, porque él llevaba batería de cañones para cañonear a los barcos que entraran españoles. Entonces le pone, esto es maravilloso, le pone a la batería que estaba en la isla, le pone Independencia, y a la batería que estaba del lado de la costa, donde está el monumento a la bandera, le pone Libertad. Y crea dos banderas de defensa costera. Para que entiendan los amigos que nos están escuchando, la bandera de defensa costera es una bandera gigante, muy grande, para que los barcos la vean de lejos y se den cuenta si ese puerto es amigo o enemigo. ¿Me entendés? Sí, exactamente. Entonces, levanta su bandera. ¿Qué bandera levanta Belgrano en Rosario? Basándose en esto, en esta disposición de colores, blanca, celeste y blanca. Acá la tengo, para que usted vea. Qué grande, me encanta, me encanta. Alumno Leandro, para que la vean, que los chicos siempre se impresionan con la bandera de Belgrano que levanta en Rosario. Miren cómo es. Bueno, por ahí me voy a hacer un poquito más atrás para que la vean. Es al revés. Ajá, eso te iba a pedir. Muchos me van a decir, ¿por qué? Porque él se basa en esto. O sea, la disposición, que el celeste iba en el medio. Exactamente. Entonces él levanta... Los colores invertidos al actual. Exactamente. Invertido al actual. Levanta esa bandera y... en representación a esto, bueno, estaba este muchacho maravilloso que se llamaba Bernardino Rivadavia, en Buenos Aires, un muchacho divino, y Rivadavia le dice, no, saque esa bandera porque nos van a meter en quilombo. Lo único que nosotros le pedimos que barco español lo agarre cañonazo, pero no que levante bandera porque no van a meter. No que ponga la banderita. No. Entonces le dicen que baje esa bandera que no era reconocida ni aprobada por el Congreso en Buenos Aires. ¿Y qué hacemos con esa historia de que un lote de señoras de bien se sentaron un día en la máquina de coser y le crearon la banderita? No, que eso pasó, pero es esta que les acabo de mostrar. Sí pasó. Él la manda a pedir, la manda a pedir, sí, es cierto. No sé qué marca era la máquina de coser, pero sí es cierto. Singer no ha sido. No creo. Toyota puede haber sido. La cosa que, bueno, esa bandera queda obsoleta. O sea, le dicen a Belgrano, no, baje eso, nos va a meter en quilombo. Una cosa que no puede entender. Ahí se va, le dicen a Belgrano que se vaya de Rosario,
y queda en Rosario un personaje que lo hablamos la otra vez, cuando en la historia de San Martín, que era Celedonio Escalada, era uno de los jefes que traía Belgrano, que Celedonio Escalada va a ser el que lo ayuda a San Martín en el combate de San Lorenzo un año después. Él se queda custodiando Rosario, Celedonio Escalada. Mirá cómo se van entrelazando las historias. Celedonio Escalada ayuda a San Martín a llegar a Rosario y que le lleva los cañoncitos a San Martín. Cuando se vuelve Belgrano para el lado de Buenos Aires y se entera que, bueno, el ejército del norte, de su primo Castelli, había perdido Huaki. Entonces empieza a formar, lo vamos a dejar de llamar el abuelo de la patria, le vamos a poner el comodín. Y ya le dicen a Belgrano, no, mira, tenemos un quilombo más grande que el Paraguay y que Rosario. Va, hacerte cargo el ejército del norte, glorioso ejército del norte. Cuando llega a Belgrano se encuentra con un ejército todos enfermos, chagásicos, sin armas, viejos, veteranos, destruidos. Y bueno, se hace cargo el ejército del norte, llega a Jujuy, y llega, mirá vos lo lindo, que llega el 25 de mayo, estuvo ya en Jujuy, 25 de mayo de 1812, 2 años después de la Revolución de Mayo. ¿Y qué hace Belgrano? Agarra esta bandera de Rosario, esta, y se la hace jurar al pueblo jujeño, el primer pueblo civil de la historia argentina que jura la bandera es Jujuy, y esa bandera, blanca, celeste y blanca, la juran el 25 de mayo de 1812 por primera vez un pueblo, no militares, pueblos civiles. Bueno, cuando Belgrano ve lo que era la gloria de ese ejército del norte, se quería revolcar, caminaba por las paredes, porque no tenía ejército. Pero lo peor de todo estaba por llegar, esperate. Y se entera que venía un cusqueño, un hombre nacido en el Cusco, en Perú, militar de mucho prestigio español realista, que se llamaba Pío Tristán, bajando desde Perú, Bolivia, arrasando con toda la revolución. Y él se encuentra con un pueblo jujeño que estaba a la deriva, pero estaba entregado, el arco solo lo habían dejado para que hagan lo que quieran. Entonces Belgrano, al ver de que no podía en ningún momento hacer nada por ese pueblo, para defenderlo a nivel militar, lo que hace, da la orden de tierra arrasada. 23 de agosto de 1812. Tierra arrasada, para los amigos que nos están escuchando, el famoso éxodo jujeño. No nos podemos defender. La única forma es escaparse, irse, no hay otra forma. Retroceder y quemar todo. El que tenga casa, queme casa, que tenga ganado, que no pueda caminar, mátenlo, quemen cosecha, quemen todo. Entonces sin recurso, nada. Nada. Imagínate, el recurso que tenía era quemar todo, no dejar nada. Retrocede con ese pueblo derecho hasta Tucumán. Se lo lleva desde Yacuiba, o sea, de la provincia de Tarija, desde Bolivia, hasta Tucumán se los lleva caminando. Cuando llega a Tucumán, recibe la orden de Rivadavia, otra vez el siniestro. Rivadavia le dice de que se vaya a Córdoba, que se vaya. Entonces, no me puedo acordar cómo se llama el intendente de Tucumán, no importa porque nos vamos a enredar. Cuando se va retrocediendo Tucumán, le dice el intendente de Tucumán, pero escúcheme, nos va a dejar a la deriva, o sea, nos va a dejar a merced de los realistas que nos van a destruir. Pío Tristán, Belgrano lo conocía de memoria porque habían sido compañeros de estudio en Salamanca. Compañeros, hasta se habían compartido banco en Salamanca. Sabía perfectamente quién era. Y Pío Tristán venía con los ejércitos, los escuadrones más poderosos de la época, desde Perú. Traía, mirá, un regimiento que se llamaba Cotabamba, de Bolivia, el regimiento Fernando VII de Lima, de Perú, el regimiento Real de Lima, la caballería de Tarija, traía los mejores regimientos que habían en el norte argentino, eran los que habían ganado en Huaki. Y venía para Tucumán. Entonces, los iban a destruir. Entonces Belgrano, ¿qué hace? Le dice, bueno, vamos a desobedecer a Buenos Aires, vamos a quedarnos en Tucumán, porque iban a matar a todo el mundo. Entonces se quedan en Tucumán. Y ahí conoce a un gran compañero de arma que es el general Lamadrid, el famoso Lamadrid. Bueno, organizan un ejército como pudieron con todo el pueblo tucumano, y cuando entra Pío Tristán, ya estamos hablando del 24 y 25 de septiembre de 1812, cuando entra Pío Tristán al Tucumán, Pío Tristán dice, bueno, se va a meter en la plaza de Tucumán y me va a esperar adentro de la ciudad.
Y Belgrano dice, no, yo me tengo que poner entre Pío Tristán y la ciudad, que no entren a la ciudad. Hacen toda una logística donde en un momento aparece, mirá vos, vuelve a aparecer camino a Salta el ex gobernador de Mendoza, Coronel Molde, iba para Salta y se alista Molde con Belgrano y La Madrid. Forman un ejército con lo que tenían y va a Belgrano sin recurso alguno, se va a ver una virgen que se llama Nuestra Señora de la Merced, patrona y general del Ejército del Norte, y le da el bastón de mando. Está en Tucumán esa virgen, yo la he visto, la real, con el bastón de mando de Belgrano en la mano. Le dice, bueno, si usted me ayuda, usted es nombrada patrona y general del Ejército del Norte. Y acá es creer o reventar, porque cuando empieza la batalla de Tucumán, Belgrano tenía un artillero, el que manejaba los cañones, que cuando hacen toda una estrategia los realistas para tomar Tucumán, el artillero se da cuenta que lo tenía a un tiro de cañón. Dice, los tengo a la mira. Y antes que den la orden de atacar nada, dice, si no los emboco ahora, y los entró a cañonear, y le destruyó la caballería de Tarija, el regimiento Fernando VII y el Real de Lima. Los pasó por arriba a cañonazo limpio. Entonces, bueno, se reorganizan los españoles, Pío Tristán a tomar Tucumán, lo encuentran a Belgrano, bueno, se sostuvo durante 2 días la batalla de Tucumán, y en un momento cuando los realistas ya le estaban ganando a Belgrano, aparece la mano de la Virgen, creer o reventar, ¿no? Apareció una manga de langostas, una nube de langostas que tomó las posiciones españolas, los ataca a los españoles la langosta, sin tocar las posiciones de los soldados de Belgrano, y los hizo retroceder, la langosta les encegueció el panorama. Nube negra. Una nube de langosta, y ahí el general La Madrid dice, esta es nuestra, esto es tan entregado. Y bueno, La Madrid le hace un envolvente y les ganan. Entonces, bueno, de Tucumán le roban, se quedan con los trofeos de guerra, con banderas que todavía están ahí enfrente de la Plaza Independencia en Tucumán, las banderas yo las he visto, las banderas españolas. Y bueno, Belgrano le dice a Pío Tristán que se vaya, se vuelve a Bolivia, a Perú, y este desobedece y se va a Salta, y toma la ciudad de Salta. Y bueno, después de la batalla de Tucumán, Belgrano se envalentonó, porque se da cuenta que el pueblo respondía. Entonces se van a buscarlo a Salta. Camino a Salta, se entera que toma el gobierno la Asamblea del año 13, 1813. Entonces la Asamblea del año 13 hace 2 cosas importantes. La primera fue, perdón, ¿sabes qué me olvidé? Belgrano había creado en la batalla de Tucumán la bandera del ejército, de tropa militar, que es esta que está acá. Mirá, ¿la ves? Mitad y mitad. Sí, es mitad y mitad, bicolor. Es la bandera del ejército que para los mendocinos es muy familiar. Con esa ganan la batalla de Tucumán. Después de Tucumán se van y la Asamblea del año 13 le da 2 órdenes. La primera, que jure lealtad a la bandera de las futuras Provincias Unidas de Sudamérica. Cuando va entrando a Salta, paran en un río que se llama Las Piedras o Las Pircas, figura de los 2 nombres en los libros. De las 2 formas. Y juran la primera bandera de las Provincias Unidas, que la van a ver desteñida porque es una bandera que yo la tengo hace muchos años, que me acompañó a todos lados, que es como la tenemos nosotros, mirá. Exactamente. ¿Ves? Sin el sol, está rota, esta ha hecho hasta cumbre en la Aconcagua esta bandera. La ha llevado hasta la cumbre de la Aconcagua, ha viajado por toda la Argentina. Se me ha desteñido, está lila de lo vieja que está la bandera, por. Entonces jura en el río Las Pircas la lealtad a la bandera de las Provincias Unidas. Y vos me vas a decir, río Las Pircas, ¿cuál es? No, después de eso, de ese acontecimiento, ese río se llama Río Juramento en la provincia de Salta, el río Juramento. Se va a Salta y cuando va entrando a Salta, la Asamblea del año 13 firma un decreto del uso obligatorio del primer símbolo patrio, que es el uso del escudo nacional. El primer símbolo patrio probado fue el escudo nacional argentino, y le dan la orden a Belgrano de plasmarlo sobre los estandartes militares, ¿Y qué va a hacer? A la bandera del ejército, la mitad y mitad, le suma, le borda el escudo argentino, mirá. Acá está. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Sí. Perfecto. Que para los mendocinos es muy familiar, porque esta bandera es la que va a tomar el San Martín como para la base de la bandera del ejército de los Andes. Pero el escudo argentino, con hojas de olivo, no de laureles, mirá,
Las hojas No de originales. laurel. No, el laurel no son las hojas originales, por una cuestión religiosa tenía hoja de olivo. Acá Claro. está mi mujer al lado mío de secretaria, me está doblando las banderas. Eh, y me está pinchando con algo por abajo. Le pone la bandera, el escudo de la bandera y pasa a ser la bandera del ejército. Cuando van a Salta, el 20 de febrero de 1813, gana la batalla de Salta, lo vuelve a derrotar a Pío Tristán y lo ejecutan por no haber obedecido al trato que había hecho en Tucumán de retroceder e irse al Perú. Tenía muchos honores Belgrano y bueno. Y es ahí donde se va a envalentonar y voy a mostrarte, después del éxodo jujeño, Belgrano al pueblo de Jujuy le hace un regalo. ¿Qué es esto? Lo único que tenía Belgrano era una tela toda blanca, donde también le borda el escudo argentino. El escudo. A la bandera, la famosa bandera de la provincia de Jujuy. Se la regala a Belgrano en agradecimiento al esfuerzo del éxodo jujeño. No tenía otra cosa que una bandera. Los jujeños la han guardado celosamente, está en la catedral de Jujuy, yo también la he visto. En persona, yo que conozco la historia, la vi en la bandera esa vez y me temblaban las patitas. Sí. Imponente. Con lo que eso significaba. Lo único que tuvo para agradecerle a ese pueblo era una tela blanca. Y le hace la bandera de Jujuy. O sea, imagínate lo que era. Y bueno, Belgrano, después de la famosa batalla de Salta y de Tucumán, se envalentonó y Buenos Aires lo obliga a avanzar. Febrero de 1813 fue letal para los realistas porque Belgrano les gana en Tucumán, les gana en Salta en 1813, en febrero, y San Martín le gana el 3 de febrero en San Lorenzo. O sea que le habían pegado 2 golpes muy grandes a los españoles, tanto en Salta como en San Lorenzo. Entonces ya era otra. Patito. Entonces, dime. Si le dejamos la incertidumbre a la gente y seguimos mañana, porque nos quedan 2 minutos. Sí, pero más vale. Gente, mañana los esperamos. Me pongo a hablar huevada, después no me acuerdo. Mañana los esperamos, gente. Ha sido un placer, Pato. El mío. Un millón de gracias a las personas que han estado, a vos, incondicional como siempre. La verdad que sos una luz para todos nosotros. La verdad que es increíble la pasión y la forma en que vivís toda la historia argentina. Es admirable tu sentir. Gracias por replique en cada uno de los argentinos. Gente, nos vemos mañana 21 horas por el mismo canal, no se lo pierdan. La serie de Belgrano. La serie Netflix. Nos vemos, gente. Adiós. Chao, gracias a todos. Chao. Chao.